Regresamos a Salud, Cultura y algo más, y les recuerdo que todos los sábados de 9 a 10 de la mañana somos tema de conversación. Siempre les invitamos a que nos busquen a través de las redes sociales, en Facebook como Programa Radial Salud, Cultura y algo más, y en Twitter @Salud y Cultura. Ahora vamos a atender un tema que en estos pasados días ha ocupado una gran cantidad de páginas en periódicos de circulación diaria. De hecho, en otras ocasiones he tenido la oportunidad de conversar con María Isabel Cos Guzmán. Ella es psicóloga y consultora para la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud. ¿Cómo está, María Isabel? Saludos, Débora, muy bien, buenos días y gracias por siempre darnos la oportunidad de visibilizar este tema tan importante. Sí, porque mucha gente puede siempre, y de hecho es lo que nos hemos encontrado, ¿verdad? Que muchas personas subestiman a una persona que está atravesando una situación emocional algo complicada y que pudiese desembocar en privarse de su vida. Y antes de discutir sobre la tasa de que tenemos en la isla de suicidio, me gustaría que comencemos definiendo qué es el suicidio. Sí, el suicidio es el comportamiento que lleva a cabo una persona con la intención de ocasionarse la muerte. Así que y por supuesto el suicidio es una muerte violenta, y para que un suicidio sea catalogado como tal, tenía la persona que tener la intención de provocarse la muerte. Así que ustedes saben que hay muchas situaciones en las que posiblemente hay personas que tienen comportamientos autodestructivos o autolesivos, pero no necesariamente tienen la intención de ocasionarse la muerte. A medida que ha ido pasando el tiempo, hemos visto distintas prácticas y hemos visto cómo distintos sectores de la población han comenzado a mostrar quizás algunos signos que para la sociedad pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, hemos visto un sector de la población que quizás antes no veíamos con alguna frecuencia, las personas de edad avanzada que tomaban la fatal decisión. Hoy día también vemos cómo hay niños que han desembocado en este tipo de práctica, quizás alentados por algunos retos o quizás alentados por las redes sociales. Y yo creo que también es importante que discutamos en esta instancia este asunto que tiene que ver con la privación de la vida. Sí, el comportamiento al que hace referencia, por ejemplo, en los adultos mayores, la literatura ha establecido que es bastante común, pero el público necesita conocer cuál es, específicamente aquellas personas que dejan de comer, dejan de alimentarse, abandonan un tratamiento, ¿verdad? Que de la noche a la mañana deciden, yo no voy a continuar tomando mis medicamentos, yo no voy a continuar llevando a cabo mi tratamiento. Y si nadie le pregunta a ese ser humano por qué ha tomado esas decisiones, quizás nunca nos enteraríamos que tiene la intención de que su cuerpo deje de funcionar, ¿verdad? Y ahí es donde está posiblemente la intención, y a la misma vez, lamentablemente ocurre que muchas veces es después de una muerte por suicidio que identificamos esas señales de peligro, identificamos esos comportamientos, nos damos cuenta que esa llamada telefónica que nos hizo esa persona como para despedirse de nosotros fue precisamente eso, una despedida. Y poco a poco hemos visto que la población en Puerto Rico ha comenzado a desarrollar mayor conciencia sobre esto. Y hay un interés masivo en la población, específicamente entre los profesionales de la salud y los líderes comunitarios, de informarse sobre este tema y asumir un rol activo sobre este tema, porque nos hemos dado cuenta como país que todos podemos salvar vidas, pero para poder salvar vidas tenemos que darnos cuenta de la gente que nos rodea, tenemos que vivir una vida consciente y tenemos que poner en práctica la solidaridad, porque si no, lamentablemente, las personas van a mostrar señales, pero no nos vamos a dar cuenta. María Isabel, ¿hay algunos factores externos
que pudiesen provocar que se tomen decisiones fatales como esta? Sí, hay muchísimos. En distintos casos hay situaciones económicas, financieras, podrían haber situaciones, y esto es lo que más predomina en la literatura, situaciones que tienen que ver con enfermedades crónicas, ¿verdad? Aquellas personas que sufren también físicamente de dolor crónico, de enfermedades crónicas, de situaciones como, por ejemplo, los pacientes de diálisis, están en alto riesgo de morir por suicidio, y cuando a eso se le añade también asuntos que tienen que ver con las relaciones familiares, los problemas que podrían haber con las relaciones íntimas, las relaciones de pareja. Hay muchas situaciones como estas que pueden convertir, ¿verdad?, la vida de un ser humano, ¿verdad?, provocar que ese ser humano sienta que no aguanta más, que no tolera más el sufrimiento, y cuando a eso se le combina que no percibe alternativa o solución a sus situaciones, ahí entonces es donde pudiese aparecer la idea de la muerte como la única alternativa, y sabemos que no lo es así, pero a la misma vez, ¿verdad?, cuando hay una persona en total desesperanza y desesperación, necesita de una tercera persona que le tome de la mano simbólicamente y a veces físicamente y le diga: yo estoy aquí, tú no estás solo, vamos a encontrar alternativas, porque siempre las hay. Así que siempre mencionamos cuando hablamos del suicidio que es un fenómeno multifactorial, y lo que para algunos puede ser un evento o una situación sencilla de resolver, para nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro hermano, puede ser un evento catastrófico. Así que tenemos que tener conciencia de que cuando queremos ayudar a alguien, cuando identificamos esas señales de peligro, sabemos que hay alguien que está pasando por una situación bien complicada, nuestro rol no es necesariamente aconsejar. Nuestro rol es reconocer ese sufrimiento, darle un lugar a ese sufrimiento y acompañar a la persona a que encuentre alternativas para su situación, ¿verdad? Y cuando la situación es de muchísimo riesgo, que la persona está ya diciendo que va a llevar a cabo un acto con la intención de quitarse la vida, no lo dejemos solo. Sabemos que las situaciones van a pasar, sabemos que todo es temporero, que las situaciones tienen alternativas, pero esa persona en riesgo necesita estar acompañada hasta encontrar esa ayuda que necesita. Hay relatos que, de hecho, en ese artículo periodístico que salió hace algunos días, creo que fue en el periódico El Nuevo Día, es el relato precisamente de estas madres que han recibido la llamada telefónica de sus hijos expresándole amor, y fue la última conversación para que finalmente ellos tomaran la opción de privarse de sus vidas. Y como usted bien señala, esto es una muerte violenta, ¿verdad? Para lo cual pues no estamos preparados tampoco los que miramos desde lejos, ¿verdad?, este tipo de acción. En los pasados días vimos la noticia de esta niñita de 9 años de edad en la zona de Caguas, que con una toalla o una cortina se privó de su vida. Cuando un niño llega a este extremo, ¿hay alguna situación que pudiese mamá o papá notar, o algún signo para tratar de brindarle la ayuda a ese niño? Sí, los niños, siempre es importante aclarar, por lo menos en Estados Unidos, lamentablemente los suicidios entre niños y adolescentes han estado en aumento. En Puerto Rico no hemos visto esa tendencia. En Puerto Rico es atípico que estas situaciones ocurran en personas menores de 10 a 11 años. Sí hemos visto y tenemos lamentablemente muertes por suicidio entre muchos adolescentes. Ahora bien, los niños y las niñas también son seres humanos que sufren, padecen y necesitan ser, ¿verdad? Su sufrimiento necesita ser reconocido. Ahora bien, como esos niños y esas niñas quizás no tienen el mismo vocabulario que tiene un adulto, y yo siempre digo, si a los adultos se nos hace difícil poner en palabras cómo nos estamos sintiendo en los momentos más difíciles de nuestra vida, imagínense un niño de 5, 7, 8, 9 años. Así que tenemos que estar bien atentos a la comunicación no verbal,
al comportamiento de los niños y de las niñas, incluyendo el coraje, incluyendo la irritabilidad, incluyendo cuando nos dicen, mamá, me duele la barriga, porque quizás ese me duele la barriga o me duele la cabeza tiene que ver más con ansiedad que con que comió algo, ¿verdad? Así que hay muchas señales en el cuerpo de ese niño y de esa niña que nos puede decir a nosotros, quizás mi hijo o mi hija está pasando por una situación de tristeza profunda, está pasando por una situación de ansiedad. ¿Y a qué se debe eso? Usualmente en la vida de los niños y de las niñas, estas situaciones tienen que ver con lo que está ocurriendo en su hogar o en su escuela, que son esos dos espacios donde ellos más transitan en su vida. Eso muchas veces tiene que ver con acoso escolar, con violencia en la escuela. Y cuando no identificamos esas situaciones a tiempo, se le puede ir la vida a ese niño y a esa niña, porque lamentablemente no tienen los recursos, las herramientas para poder enfrentar esa situación de forma saludable. Y es lamentable que en ocasiones los adultos tampoco tienen esas herramientas, ¿verdad? Así que tenemos que siempre reconocer que ese niño y esa niña necesita un adulto de confianza que le brinde el espacio para llorar, para expresar cómo se siente, para comunicar cómo se está sintiendo su barriga, su cabeza, su cuerpo, si le sudan las manos, si no puede comer, si no puede dormir. Y tenemos que de alguna forma como comunidad reconocer que nuestros niños en la comunidad también son nuestra responsabilidad. Que si nosotros vemos algo, digamos algo, ¿verdad? Porque ya ese asunto de los platos sucios se friegan en la casa se tiene que acabar, ¿verdad? Todos tenemos una responsabilidad ciudadana de ayudar a la gente que nos rodea, incluyendo a esas personas muchas veces más vulnerables, como los niños, las niñas y los adultos, ¿verdad? Los envejecidos, los adultos mayores. Eso se llama empatía, ¿verdad? Y nosotros a través de las ondas radiales de Gualo Radio hemos tenido la experiencia de personas que nos han llamado en una desesperanza, quizás buscando ayuda, y no podemos taparnos los oídos, taparnos los ojos y tampoco sellarnos la boca. Hay que brindarle ayuda y no tomar esa llamada como que es un juego. Importante, ¿verdad?, que logremos canalizar la ayuda. María Isabel, yo tengo que hacer una pausa y cuando regrese me gustaría que habláramos un poco de qué trabajo está haciendo la Comisión para la Prevención del Suicidio, porque sabemos que en términos de las estadísticas y análisis hay algunos elementos que son fundamentales para ir analizando esto, y además que hablemos un poco de las regiones o municipios en donde mayor incidencia ustedes tienen registrado casos de personas que han tomado esta fatal decisión. Voy a la pausa y cuando regresemos continuamos con esta interesante conversación. Regresamos a Salud, Cultura y Algo Más, conversando con nuestra invitada especial María Isabel Cos Guzmán. Ella es psicóloga y consultora de la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud. Estamos hablando sobre el enigma del suicidio. Y antes de la pausa le preguntaba sobre el nivel o la tasa de suicidio en Puerto Rico y cuáles son estas regiones o estos municipios en donde sigue inquietantemente alta esa incidencia. Sí, en Puerto Rico el promedio anual de muertes por suicidio es de 292 personas, y eso cuando lo calculamos ¿verdad? Cada muerte por cada 100,000 habitantes, tenemos una tasa promedio de 8.1, ¿verdad? Personas que mueren por cada 100,000 habitantes. Cuando nosotros empezamos a examinar la incidencia, es decir, la frecuencia, cuántas personas mueren por suicidio por municipio, aquellas personas interesadas lo pueden revisar en nuestros informes mensuales que están disponibles y publicados en el portal electrónico del Departamento de Salud. Y siempre hacemos una aclaración, ¿verdad? Cuando hablamos de frecuencia, ciertamente vamos a ver mayor frecuencia de suicidios en aquellos municipios que tienen mayor población.
En ese caso, el municipio con mayor frecuencia de suicidios es el municipio de San Juan. Pero tenemos también que tener cuidado, ¿verdad?, al momento de hacer estos análisis estadísticos, porque no podemos comparar la cantidad de personas que mueren por suicidio en San Juan, que básicamente en el área metro vive el 40% de la población en Puerto Rico, que en otros municipios. Y por eso cuando dialogaba con el periodista Benjamín Torres Gotay, que fue el autor del artículo del Enigma del Suicidio, le hice estas aclaraciones, ¿verdad?, de cuán importante es poder hacer un ajuste de tasas que implica, ¿verdad?, poder examinar con detenimiento la realidad demográfica de cada municipio para poder verdaderamente estudiar la magnitud del fenómeno del suicidio por región, ¿verdad?, por región en Puerto Rico o por municipio. Actualmente donde observamos mayores tasas de suicidio suele ser en la región de Aguadilla, y estamos hablando de Aguada, Aguadilla, Isabela, Moca, San Sebastián, pero también observamos tasas altas en municipios del sur y del centro de la isla. Es importante también mencionar que cuando hablamos de las realidades demográficas, tenemos que considerar cuáles son los grupos de edad que viven en esos municipios. Si sabemos que en Puerto Rico la mayor cantidad de personas que mueren por suicidio son personas entre 40 a 69 años, vamos a ver que en los municipios donde hay mayor cantidad de personas de 40 a 69 años, vamos a poder evidenciar mayores tasas de suicidio. Por eso, la Comisión para la Prevención del Suicidio, como somos la oficina en el Departamento de Salud que tenemos la responsabilidad de establecer la política pública sobre este tema, para nosotras, cuando hablamos del suicidio, lo hacemos desde los datos científicos disponibles. Y por eso, cuando consideramos el asunto de las estadísticas, para nosotras las estadísticas no es poca cosa. Para nosotras las estadísticas es lo que guía nuestro trabajo. Es lo que nos permite saber cuáles son las poblaciones en Puerto Rico que están en mayor riesgo de morir por suicidio y que por tanto tenemos que prestar atención y establecer estrategias de prevención hacia esos grupos en particular. Y por eso muchas veces ustedes van a ver que nuestro material educativo va dirigido a poblaciones principalmente vulnerables a estas muertes por suicidio. Muy bien, y ustedes ¿están en vías de contratar algún demógrafo para ayudar en esta gestión, en este esfuerzo? Bueno, en el artículo establece que estamos en vías, pero en efecto ya está contratado un gran demógrafo en Puerto Rico, que es el señor Raúl Figueroa, que tiene vasta experiencia en ¿verdad?, manejar estadísticas y datos demográficos. Él ha trabajado muchísimo en el asunto de cómo las poblaciones de adultos mayores están en mayor riesgo en distintas situaciones sociales en Puerto Rico. Así que él fue contratado por la Comisión para la Prevención del Suicidio para hacer un ajuste de tasas de todos los suicidios reportados en Puerto Rico desde el 2000 hasta el 2020. Y cuando ese trabajo se realice es cuando verdaderamente nosotras vamos primero a poder comparar la cantidad de muertes año por año, o sea, hacer una comparación de en qué años vimos mayores muertes por suicidio, y ahí podemos examinar el por qué. Y de nuevo, cuando se hacen esos ajustes de tasas, vamos a poder examinar esas regiones geográficas en Puerto Rico en donde se presenta mayores muertes por suicidio. Así que ese es el objetivo principal, poder saber cuándo han ocurrido más muertes por suicidio, dónde están ocurriendo más muertes por suicidio y entre quiénes, ¿verdad? Niños, jóvenes, adultos. Esa información obviamente la hemos podido examinar con las estadísticas que tenemos hasta el momento, pero sí es importantísimo poder hacer esa estandarización de datos o ese ajuste de tasas para un análisis más responsable y preciso sobre este fenómeno. Excelente. María Isabel, ¿alguna información
que entiendas antes de despedir el segmento que es necesaria para nuestra radioaudiencia en caso de que comiencen a notar algún comportamiento, algún signo en algún familiar o algún vecino que pues se haya aislado porque le preocupa, ¿verdad?, ese comportamiento que ha mostrado en las pasadas semanas o en los pasados días. Sí, es importante que sepamos que la mayoría de las personas que mueren por suicidio comunican su intención previo al acto. La mayoría de las personas muestran señales y, como bien has dicho, muchas personas pueden verse deprimidas, pueden verse tristes, pueden verse decaídas, pueden aislarse de sus seres queridos. Y si usted conoce a un ser querido que genuinamente le preocupa, a veces, y la realidad es que no hay que ser psicólogo, nos damos cuenta porque conocemos a nuestra gente, ¿verdad? Así que si alguien nos preocupa, primero lo que siempre decimos es reconocer que el suicidio es una posibilidad, ¿verdad? Y no negarlo, porque es una posibilidad en cualquier momento y en cualquier lugar. Acercarnos a esa persona de forma genuinamente solidaria, decirle, me preocupas, te he escuchado decir estos comentarios o te he observado actuar de esta forma, dejarle claro cuáles son esas cosas que hemos observado de él o de ella que nos preocupan y decirle, estoy aquí, te escucho, te apoyo, te abrazo, podemos buscar ayuda juntos, tengo este número de teléfono disponible, si no quieres hablar conmigo ahora, anota este número de teléfono porque si te sientes muy mal, en cualquier momento puedes llamar a la línea Paz de AMSCA y el número de teléfono es el 1-800-981-0023, 1-800-981-0023 para personas con discapacidad auditiva o problemas del habla o lenguaje. Pueden buscar ayuda en el 1-888-672-7622. 1-888-672-7622. Aquellos jóvenes que quizás me escuchan o aquellos cuidadores que me escuchan, sepan que la Línea Paz ofrece servicios también a través de chatear, ¿verdad? Escribir con las personas que están allí para ayudar en la Línea Paz. Así que si ustedes, como en buen español se dice, si ustedes googlean Línea Paz, van a llegar al portal electrónico de la Línea Paz y de inmediato les va a aparecer un recuadro en la mano derecha que dice, saludos, estamos aquí para brindarle consejería en crisis, deseas conversar, y por ese medio, y hago la alusión de los jóvenes, ¿verdad? Porque a veces algunos no quieren hablar por teléfono, pero si alguien quiere ayuda, tienen esa posibilidad de chatear con los consejeros de la Línea Paz o descargando la aplicación de AMSCA para que también puedan enviar mensajes de texto, porque lo importante, y esto ha sido uno de la información más contundente de la literatura de prevención de suicidio, es que cuando se hace una llamada a una línea de apoyo psicosocial o una línea de emergencia, el riesgo de mortalidad por suicidio disminuye significativamente. Así que buscar ayuda es fundamental y puede salvar la vida de esa persona. María Isabel, gracias por estar disponible para hablar de este asunto que es tan importante para nuestra población. Gracias, Debra. Gracias por recibirnos y siempre traer este tema a tus programas. Gracias. Voy a ir a la pausa y en breve regreso a Salud, Cultura y algo más.